irnos a conocer la que dicen es la playa más bonita de Ecuador, por lo menos de Ecuador continental. Está todo muy controlado, no se puede ni tener drones, comida, mascotas, parlantes, no se puede llevar nada a la playa. Estoy hecha agua, hace muchísimo calor. Nos vamos a quedar acá hasta que nos echen. También nos encanta haber decidido venir porque habíamos recibido un montón de recomendaciones de que no vengamos, de que era muy inseguro. Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Yo soy Martín, viajo con Belu y con Blanquita y estamos ahora recorriendo el octavo país de este viaje por American Motorhome. Estamos en Ecuador, más precisamente en la playa en Puerto López. Miren lo que es la playa hermosa en la que estuvimos pasando varias noches, creo que es la cuarta o quinta noche acá. La verdad que no nos podemos quejar, miren qué bonita. Pero ha llegado el momento de partir de esta playa, así que Belu está preparando todo adentro. Como se imaginarán, para viajar en un motorhome, cada vez que uno arranca hay que guardar todo donde va, nada puede quedar suelto. Así que bueno, hay que ordenar todo para poder salir a la ruta. Yo de paso estoy revisando a Blanquita que esté todo bien, porque la idea hoy es irnos a conocer la que dicen es la playa más bonita de Ecuador, por lo menos de Ecuador continental, la playa de Los Frailes, que está dentro de un parque nacional que ya les vamos a ir contando más. ¿Cómo amaneciste hoy, Belu? Súper bien, acá se duerme muy tranquilo, solo se escucha el mar que rompen las olas acá cerquita, pero el resto es pura paz, pura tranquilidad. Además lo bueno es que hoy nos levantamos con un día soleado, cosa que no veíamos desde que estamos en la zona de playa. Siempre está nublado, durante el día algún rayito de sol se ve, pero predominan las nubes. Y hoy nos despertamos y se veía el cielo celeste por la claraboya, por el huequito. Y dijimos, wow, hay cielo celeste, así que estamos muy contentos de que nos haya tocado un día así para ir a ver una de las playas más lindas de Ecuador. Estamos pasando por un túnel de algarrobos, se pueden ver todos algarrobos al costado de la ruta y se unieron arriba, así que parece que estamos atravesando un túnel y entramos al área del Parque Nacional Machalilla, que es donde está la playa que vamos a ver hoy. Bienvenidos al Parque Nacional Machalilla. Hola, buen día, ¿cómo le va? Gracias. Primera vez por este lugar, voy a conocer la playa de Los Frailes. Primera vez, sí. Primera vez, ok. Ahí está en área protegida. El ingreso a la playa no tiene costo, lo que va a cancelar el servicio de parqueadero que son $2. Bien. A la playa solamente está permitido llevar toalla de baño, bloqueador y bebida hidratante. Ok. Pueden llevar los alimentos, cigarrillos, parlantes, dron, papel higiénico, toallita húmeda, no pueden llevar Nada, perfecto. La velocidad del ingreso 20 km por hora. Está bien. Entras y por su número de cédula aquí. Bueno. No, no tenemos. Es nuestra casita, pero no tenemos animales. Sí, está. Horario en la playa de 8 de la mañana hasta las 4 máximo puede. Bien, buenísimo. ¿Qué tiempo ya tienen acá en el Ecuador? 20 días. Ok. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Llegamos ya al estacionamiento de la playa Los Frailes. Vale $2 para poder dejar el vehículo. Si uno viene caminando es gratis porque el parque no tiene ningún costo. Está todo muy controlado, no se puede ni tener drones, comida, mascotas, parlantes, no se puede llevar nada a la playa. Así que
Ahí adelante hay gente que te controla que no lleves nada de eso. Así que bueno, Belu, ¿estás emocionada por ir a conocer una playa hermosa? Creo que nos separan solo 50 metros, así que vayamos. El color que tiene el agua ya desde acá se ve bonito. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué playa hermosa! Ahora sí, amigos, bienvenidos a la playa de los Frailes, el paraíso. Y miren lo que es para allá. Increíble, la verdad. ¡Qué playa, Belu! Espectacular. Tremenda, súper clara la arena, el agua tiene un color impecable, muy poquitas olas. Lo que nos recomendó recién el chico que revisa las mochilas antes de ingresar a la playa para chequear que no lleves nada de lo que está prohibido es que vayamos hacia el lado norte, que es el que está atrás mío. Hay un mirador desde donde se ve la playa Los Frailes y se ven las playas del otro lado. Hay un sendero para hacer y además está la zona de arrecifes, que es ideal para hacer snorkel, así que sacamos nuestros equipitos de snorkel que estaban súper guardados ya. Desde Brasil los teníamos guardados. Y por lo que nos dijo, no se puede bañar en las playas del otro lado, solo en la playa Los Frailes. Pero la verdad, la belleza de esta playa me dejó sin palabras. No puedo creer lo linda que es. Y otra recomendación es que hay que venir acá un día de entre semana porque los fines de semana se llena. Imaginen cómo será que hay solo 100 lugares para estacionar y dicen que se suele llenar. Y una vez que se llena ya no puedes venir con tu vehículo, tenés que venir en mototaxi. Así que bueno, estamos muy contentos de estar acá. No saben lo fina y linda que es la arena. Hermosa, la verdad. Es una playa prácticamente virgen, no hay nada, solo cangrejitos en la arena. Acá tenemos un cartelito que cuenta que estos árboles, que son manzanillos, son tóxicos tanto las hojas como los frutos, así que no hay que tocarlos. Vamos a subir ahora ahí arriba al mirador. Por acá tenemos un cartelito que dice snorkel, que es por allá abajo en los arrecifes, pero vamos a hacerlo después. Arriba tenemos dos pelícanos volando y acá está el cartelito de Mirador Las Fragatas, 240 metros, y arranca todo por acá entre la vegetación, el senderito. Miren ahí la lagartija que hay. En todo este lugar hay un montón de lagartijas. Nos han dicho que también hay serpientes coral que se comen a estas lagartijas. Tenemos también por acá caracoles. Hemos visto también pedazos de arrecife en la arena y dicen que acá está prohibido llevarse cualquier cosa. Uno tiene que venir a la playa solamente con el toallón, agua y nada más y volverse con eso mismo. No hay que sacar nada de la playa. Y mientras hablamos empezamos a escuchar ruido, miren. Nunca habíamos visto. Nunca habíamos visto. Siempre vemos el caracol sin nada. ¡Wow! ¡Qué locura! Y nos contaba el guía que la playa está muy limpia, que realmente es así, porque está muy controlada, que muy cerquita acá está Machalilla, el pueblo, que ahí la playa es pública y hay más basura y demás, pero esta playa es un paraíso. Esta que tenemos acá es la playa Tortuguitas, atrás hay otra, miren lo que son. ¡Qué belleza! En estas no se puede bañar, solo se puede ir para verlas. Esta que tenemos acá arriba es una fragata,
Por eso se llamará el Mirador de la Fragata. Miren qué linda la playa de los Frailes. Está un poco tapada desde el mirador, pensamos que sí iba a ver como más la playa, pero igualmente es lindo. Pero lo más lindo que tiene es este techo que nos salva la vida. Estoy hecha agua, hace muchísimo calor, no corre viento. Acá, no sé, milagrosamente hay viento. Por el techito que te salva. Sí, pero me quiero ir a meter al agua ya. Miren ahí cómo salieron los pelícanos, ¿los ven ahí abajo? Son un montón. Y de aquel lado tenemos las playas que les mostré antes. Qué lindas que son también. ¿Vamos a verlas, Belu? Ahora vamos, desde este camino se abre el sendero para aquel lado. Vamos a ver esta playita y nos vamos para el mar. En esta zona hay muchos árboles de palo santo, como este que tenemos acá. Dicen que el nombre proviene de que la madera se usaba como incienso en las iglesias, por eso palo santo. Y el olor que desprende la madera al ser quemada ahuyenta a los mosquitos, así que es algo súper bueno para esta zona. Nosotros no hemos cruzado muchos mosquitos, pero en Puerto López sí vendían los paquetes de palo santo grandes por $1, creo, para usar en las casas y sahumar todo y que se vayan todos los mosquitos. Miren el grupo de pelícanos ahí arriba. Y acá tenemos la playa Tortuguitas. La verdad que dan unas ganas de bañarse bárbaras. Es hermosa. El agua turquesa, transparente. Si no fuera porque está prohibido, me meto sin dudarlo. Dicen que está prohibido porque tiene corrientes muy fuertes que te tiran hacia adentro del mar y te pueden tirar para abajo también. Así que por eso está prohibido totalmente meterse. Pero miren qué belleza, amigos, la verdad. Todas playas vírgenes. Todo muy bonito con esta playa, pero yo me muero de ganas de meterme al mar, hace mucho calor. Así que nos vamos a ir a los Frailes a disfrutar de la playa. Ahora sí hemos vuelto a la playa de los Frailes. Ay, no saben qué linda que está el agua. Hermosa, Belo, está. Está fresquita, pero no está congelada. Además, esta es la mejor zona para hacer snorkel, por lo que nos dijeron. Así que vamos a disfrutar de la playa. Vamos a meternos un ratito. Miren cómo se ven los pies. Perfecto. Trajimos el snorkel, así que bueno, vamos a ver qué vemos en esta parte con arrecifes. Terminamos el ratito de snorkel. La verdad que estuvo espectacular, vimos un montón de peces grandes, había muchos cangrejos, peces de colores, la verdad que bárbaro, muy lindo y muy transparente el agua, la verdad que es un paraíso este lugar. Como les contamos, acá en la reserva no se puede comer en la playa, pero sí se puede comer en el estacionamiento y esa es la ventaja de tener un motorhome. Nos preparamos unas ensaladitas, vamos a comer en unos banquitos que hay abajo de los árboles y después vamos a volver a la playa. Después de la playita nos volvimos al mar, nos vamos a quedar acá hasta que nos echen. Cierra a las 4 la reserva, son las 2,
Así que vamos a disfrutar un ratito más. Vamos a ver si podemos hacer snorkel de vuelta, a ver qué vemos ahora. A Belu le dijeron que hay estrellas de mar. Del otro lado de la playa se llama Tortuguitas, quizás hasta hay tortugas. Pero bueno, no es fácil verlos. Ahora está bajando un poquito la marea, se fue mucha gente, también se nubló. Así que está un poquito más tranquila la playa. Miren qué belleza igual. Estamos solos. Ahí arriba de la piedra hay un pelícano. Así que bueno, ¿estás preparada para la segunda vuelta de snorkel? Vamos. Salí del agua, Martu se queda un ratito más. La verdad que es una playa preciosa. La paz que hay en el ambiente es súper tranquilo, súper relajado. El hecho de estar alejados de las ciudades hace que no haya nada, que sea una playa prácticamente virgen. Eso sí, hay que traerse todo porque acá solo venden agua y helados por lo que vimos. Algunos recuerdos, sombreros y alquilan snorkel, no más que eso. Yo creo que debe ser lo más parecido al paraíso acá en Ecuador. Realmente es muy, muy linda. Estamos enamorados de esta playa. Y de hecho, hasta el momento de las que hemos recorrido, esta es la que más nos gustó, es la que nos parece más linda. El hecho de que no tenga olas la hace ideal para quienes no hacen surf como nosotros, porque las playas por las que veníamos pasando tenían bastante oleaje, así que esta fue la primera que realmente pudimos disfrutar de meternos al agua. Después de haber disfrutado todo el día en esta playa hermosa, llegó el momento de irnos. Vinieron los guardaparques y nos dijeron, chicos, son las 3:30, las 4 cierra. La verdad que estuvo espectacular. Como les contaba antes, es nuestra playa preferida hasta el momento de Ecuador. Realmente es muy linda, es paradisíaca, tiene todo bien. Sí, además la temperatura del agua estaba muy agradable. De las playas que hemos recorrido por ahora del Pacífico es la que más nos gustó. Y bueno, ahora vamos a ir hasta Machalilla, que es un pueblo chiquito que está acá al lado, y creo que hoy vamos a pasar la noche. Esa es la idea, así que vamos a ir a ver si podemos estacionar en algún lugarcito. Muy buenos días amigos, ¿cómo andan? Hoy amanecimos en la playa Los Ciriales, creo que pertenece al pueblo de Machalilla, como les contamos ayer íbamos a venir para acá y encontramos un lugar para dormir justo al lado del mar. Este sonido es el que escuchamos toda la noche. Lo que sí, las noches vienen estando un poquito calurosas, hay que dormir con ventilador, pero bueno, les voy a mostrar dónde nos levantamos hoy.
Es un pueblito muy chiquito, tiene 3 o 4 cuadras. Por acá tenemos algunos restaurantes. Esa es la calle principal. Y abajo de este árbol tenemos a Blanquita. Miren a cuánto estamos del mar. Qué lindo patio. Acá tenemos el cartel de los cereales, está un poquito roto. Ayer que pasamos vimos que hay muchos pescadores, es un pueblito pesquero muy tranquilo, muy familiar. Y miren, nuestra ventana da directo al mar. Hace un ratito el mar devolvió un pez o algo y se llenó de pelícanos de distintas aves que vinieron a comer a esta playa. Pero miren lo que es. La verdad que nos sorprendió. No la conocíamos ni de nombre y tiene el agua que parece una pileta. Es hermosa, la verdad. Por allá atrás está el pueblo de Machalilla. ¿Qué te parece nuestro nuevo patio, amor? La verdad que es increíble. Ahora la marea está bajando un poco. Ayer cuando llegamos estaba más alta. Un sueño dormir acá súper tranquilo. Cuando cayó el sol cerraron los barcitos que están acá sobre la costanera. Se fue la poca gente que había y quedamos solos con el mar. En esta playa hay un poco más de basura, no está como la de los Frailes, pero que es linda, amigos, no se puede discutir, ¿eh? Fíjense ahí que le está dando el sol, el color que tiene el agua. Acá hay muchas hamacas paraguayas. Ahí arriba hay unas mesas porque los restaurantes ponen ahí para que la gente coma. Por allá atrás están los pescadores. Del otro lado está la playa de los Frailes y la reserva. La verdad que algo que me gustó de la playa en Ecuador es que hay muchas playas lindas, todas están muy cerca una de la otra. Y si buscas la playa se puede dormir con el motorhome en lugares tan lindos como este. Sobre todo en esta parte, al sur es mucho más turístico, así que hay más gente, está todo un poquito más regulado, más organizado. En estas villas de pescadores es todo mucho más relajado, más tranquilo. Y hoy la idea es irnos de esta playa, nos vamos a ir hasta Puerto Cayo, que es la última playa que vamos a visitar ya de la costa ecuatoriana. En teoría, ahí va a terminar nuestro paso por esta región del país, pero bueno, en un ratito les contamos más. Bueno, parece que encontramos otro lindo patio, ¿no? Nos estacionamos acá en una calle sin salida que da al mar directamente, Miren, qué lindo. así que preparamos unos mates para irnos un ratito a la playa. Bueno, yo voy a aprovechar para volar el dron para mostrarles este lugar desde arriba, ¿te parece? Dale. Esperamos que les hayan gustado las tomas del dron. Estamos como encerrados en un callejón, pero tenemos vistas al mar. Fíjense lo que son nuestras vistas ahora.
Y encima de acá adentro se ve todo más turquesa todavía que cuando uno se acerca a la playa. Porque encima el sol pega muy fuerte, así que afuera prácticamente no se puede estar hasta ahora. No, estamos ya en el horario del mediodía. Se despejó, estaba súper nublado hasta hace un ratito, se despejó. Que cargue bien el panel solar, ¿no? Sí, porque venimos usando toda la noche el ventilador, así que necesita recuperar energía. Pero bueno, preferimos ahora venirnos un ratito a Blanquita, resguardarnos del sol. En la tarde seguramente vayamos a tomar otros mates a la playa cuando ya esté más tranquilo. Pero qué lindo además trabajar a la tarde con estas vistas. La verdad que es una oficina impecable. Tenemos brisa de mar, lindas vistas. Además hay hoteles a los costados, pero no hay nadie en la playa, está súper tranquilo. Somos los únicos, así que nos encanta esta tranquilidad, esta paz que hay. También nos encanta haber decidido venir porque habíamos recibido un montón de recomendaciones de que no vengamos, de que era muy inseguro, de que pasaban muchas cosas malas en la costa de Ecuador. No vamos a decir que pasa ni que no pasa porque no sabemos, pero sí que nos hemos sentido seguros, tranquilos, que lo hemos disfrutado un montón. No hemos visto nada raro y llevamos ya más de 10 días en la playa, pero ya estamos satisfechos de playa, ¿no? No es un clima que nos guste tanto, hace calor, lógicamente, está pesado, hay humedad. Y para viajar en motorhome no es del todo cómodo realmente. Vamos a la playa y venimos aquí, tenemos los toallones de playa mojados, las mallas. Después nos bañamos, así que tenemos los toallones que usamos acá adentro también mojados. Ya no tenemos más lugares donde colgar las cosas, arena por todos lados. Preferimos siempre temperaturas un poquito más bajas, como en la sierra. Así que vinimos hasta Puerto Cayo porque de acá sale la ruta que va hacia Jipijapa y de ahí nosotros queremos ir a Guaranda para retomar nuestro recorrido por las sierras de Ecuador, que lo dejamos en stand-by cuando nos fuimos de Cuenca, que fuimos al Parque Nacional Cajas. Decidimos venir a conocer la playa de Ecuador, recorrimos los lugares que nosotros teníamos ganas de ver acá en la playa, que habíamos marcado como que nos gustaría pasar, visitarlos, que son los que les estuvimos mostrando a lo largo de estos videos, pero para nosotros ya es tiempo de volver a las sierras, volver a climas más amenos para estar en un motorhome. Así que en el próximo video seguramente les mostremos ya la ruta nuevamente hacia la zona, bueno, como les dije, de Guaranda. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones, así no se lo pierden ustedes y nos ayudan a nosotros a seguir creciendo, a seguir generando contenido y a llegar a muchas más personas para que recorran Ecuador en Blanquita con nosotros. Y dos consejos que les queremos dar antes de cerrar el video: si van a viajar al exterior, no lo hagan sin asistencia al viajero. Nosotros viajamos de la mano de ASIS 365, la verdad que la hemos usado, nos funcionó súper bien, por eso la recomendamos. Y estando lejos de casa está bueno tener a alguien del otro lado que nos dé una mano en momentos difíciles. Así que si necesitan asistencia al viajero, contratando con ASIS 365 y usando el código CAMINANDO, tienen 5% de descuento en los planes. Y el otro tip que nos está resultando muy bien para viajar por Ecuador es Solafly, que es una SIM virtual que colocas en el teléfono y tenés internet ilimitado para estar conectado en cualquier parte del país. Tiene cobertura en más de 160 países, así que pueden cotizar su cobertura antes de viajar a un país y con el código Caminando al Mundo también tienen un 5% de descuento. Y además, contratando con nuestro código con cualquiera de estas empresas, nosotros cobramos una comisión que nos ayuda a seguir viajando y a seguir descubriendo lugares como estos. Así que con todo eso dicho, nos veremos en el próximo capítulo de Caminando al Mundo.